Les invitamos a tomar asiento para dar inicio, por favor. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y a quienes nos ven a través de redes sociales. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Influencia de las matemáticas en la toma de decisiones jurídicas y política pública, preliminares y acercamientos. Se encuentra presente el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo. También saludamos y agradecemos la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan en el presidio. Doctor Federico González Santoyo, rector del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Empresarial. Licenciada Giovanna Rodríguez Corona, directora de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en representación del Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña. Doctor Rubén Chávez Rivera, profesor e investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Doctora Alejandra Ochoa Zarzosa, directora del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán. Asimismo, saludamos y agradecemos la valiosa participación del doctor Ricardo Aceves García, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien se integra a esta presentación de manera remota. Agradecemos también la distinguida presencia de las y los invitados especiales. Maestro Cristian Israel Bocanegra Díaz, defensor adjunto de la Defensoría de Derechos Humanos Nicolaitas, en representación de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Yaraví Ávila González. Licenciada Aidea Chiri Resillas Ayala, representante de Dakshina AC. Agradecemos también la presencia de las y los articulistas que hicieron posible la realización de esta obra, así como de todas las autoridades, representantes de instituciones académicas y todas las personas que hoy nos honran con su participación. Sean todas, todes y todos bienvenidos. Enseguida, escucharemos un mensaje de bienvenida a cargo del doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de esta comisión. Bien, buen día tengan todas, todos y todes quienes nos acompañan aquí el día de hoy a la distancia. Fíjense que tenemos grandes retos en materia de educación y sobre todo de investigación. México requiere de más investigación, de más investigadores, pero también el puente que existe entre esta investigación y las personas de a pie. A esto le hemos llamado la democratización de la academia o de la investigación.
Todavía planteamos grandes retos, cierto. ¿Por qué las comisiones de derechos humanos estamos metidas en esto? Porque precisamente somos el vínculo que genera la cultura democrática de a pie. ¿En qué? En esta investigación dirán ustedes, bueno, y un libro de matemáticas, ¿qué tiene que ver en derechos humanos o cuál es la importancia o por qué lo están publicando? Miren, enfrentamos, y lo voy a ejemplificar muy fácil. Recién comentaba con el doctor Federico y con el doctor Rubén que cuando nosotros empezamos a tomar las decisiones aquí en la comisión teníamos X cantidad de dinero de inversión. Si lo invertíamos en Morelia, se nos iban los cimientos. Si lo invertíamos en el estado, nos alcanzó para 4 sedes y para 10 automóviles, servidores, nubes, sistema. Este libro es precisamente lo que nos enseña a tomar decisiones asertivas en entornos inciertos. ¿Dónde y por qué debemos invertir ahí? Pero más allá de eso, y hace muchos años, me ha tocado que el doctor Federico me acompañe primero como su alumno, después como colega, y escribía sobre cómo la lógica difusa ayuda a la toma de decisiones jurídicas, particularmente en una sentencia derivada de un asunto, y describió todo el algoritmo. Ahora que hablamos de los algoritmos de Adelaide y en lugar del genoma estamos hablando del conectoma y cómo funciona este conectoma y qué algoritmo viene para el conectoma y cómo debemos interrelacionar. Todo esto de las ciencias neurobiológicas que se aplican precisamente a la realidad nos toma en cuenta. Fíjense, yo oigo, y voy a hacer alusión otra vez, la tentación de que las recomendaciones sean vinculantes. Bueno, pues solo alguien que no se haya dedicado a esto sabe que si bien es cierto las resoluciones no son vinculantes, sí son documentos que detonan otros procedimientos jurídicos donde sí son vinculantes. ¿En cuántos asuntos criminales han influido las recomendaciones para ayudar a la víctima o al imputado? No es uno, les puedo señalar 30 casos en Michoacán y en México. ¿En cuántos asuntos civiles han servido las recomendaciones para obtener una condena civil o administrativa? Entonces no hace falta que sean vinculantes porque estas recomendaciones de las que hoy se tiene la tentación para decir ego te absolvum, yo te absuelvo o yo te condeno, si bien no lo puedo hacer yo como institución de derechos humanos, sí se puede tener la vinculación a través de otros procedimientos naturales o normales, u ordinarios, como le llamamos nosotros en materia jurídica. Pero aparte de esto, ¿cómo intervienen estas matemáticas no solo para la toma de decisiones financieras, económicas o administrativas, sino también cómo generar un argumento más sólido? Esto es lo que contiene este libro. Para quienes crean que solo son algoritmos, nuestra mente así funciona, con lo bueno y lo malo y las tonalidades que hay en el medio. Y nos sirve precisamente para tomar la decisión que tenga mayor peso de todas las opciones que tenemos. Lo hacemos de manera natural, pero no nos percatamos que es matemático. Entonces, lo que estamos haciendo es presentar una herramienta, un apoyo para la toma de decisiones técnico-operativas sustantivas en derechos humanos, pero también de manera económica o financiera, para tener decisiones más asertivas que impacten en mayor cantidad y profundidad a toda la población. Eso es lo que nos presenta este libro y por eso la idea de presentarlo para que se vaya, que no digan, ay, leer un libro de matemáticas, pues no, es un libro que me va a ayudar a que yo tome mejores decisiones, inclusive de economía familiar. Sean bienvenidas, sean bienvenidos y sean bienvenides. Gracias, presidente. Enseguida, invitamos a la doctora Alejandra Ochoa Zarzosa a darnos un breve mensaje.
Muy buenos días a todas, todos y todes. Un gusto nuevamente que hayan hecho partícipe al Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación estar aquí el día de hoy en la presentación de este libro. Muchas gracias al presidente Marco Antonio, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, comentarles un poco la importancia que tiene las matemáticas en el quehacer de la función pública y en la toma de decisiones, más allá de lo que acaba de comentar el doctor Tinoco. Es muy importante que visibilicemos que si bien las matemáticas, como seguramente el doctor Federico va a comentar en unos momentos más en la presentación del libro, todavía nos encontramos en un gran rezago para que toda la población pueda acceder a la educación en matemáticas particularmente. Cuando hablamos de las distintas áreas de investigación que se desarrollan, todavía vemos que hay un 25% de mujeres que participan en áreas de ingenierías y matemáticas con respecto al resto de hombres, y eso pues nos habla de que nos falta todavía mucho trabajo por hacer para que esta área tan importante del conocimiento y de las ciencias pueda ser accesible para toda la población. Las razones son muy diversas, pero sí hay un gran factor que tenemos que trabajar todos de manera conjunta, y es incidir en vocaciones científicas y particularmente en las matemáticas, en niñas y en jóvenes que eventualmente puedan dedicarse a estas áreas. ¿Y esto por qué? Porque, como lo acaba de comentar también el doctor Tinoco, nos encontramos en una era digital a la cual ya no podemos hacer caso omiso. Es una era que es una era tecnológica muy vorágine, y que tenemos que estar capacitados todas y todos para poder enfrentar estos nuevos retos. El acceso a la información, las bases de datos, la ciencia de datos, que es un área que es transversal para toda la función pública, que nos permite tomar mejores decisiones. Si no tomamos acciones para que más niñas y jóvenes puedan acceder a estas áreas en matemáticas, va a ser muy difícil que podamos enfrentar los retos futuros. Las matemáticas, pues es a veces pues un área muy temida, y que muchas veces no queremos enfrentarla por el temor que representa el proceso de aprendizaje como tal, pero si bien es muy importante en la toma de decisiones de la función pública, como también van a mencionar seguramente en unos momentos, y por poner algún ejemplo, no podríamos tomar decisiones en áreas de salud, en áreas ambientales, en áreas de movilidad, si no consideramos a la ciencia de datos y si no consideramos a las matemáticas. Y por lo tanto es muy importante lo que a través del conocimiento científico, lo que a través de estos textos que edita la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos permite conocer a toda la población, para que podamos tener una mejor herramienta y estar mejor informados a la hora de tomar mejores decisiones, no nada más en el aspecto de las humanidades, sino que este es un eje transversal. Y bueno, nada más ahí nuevamente, pues enfatizar que desde el gobierno del Estado, particularmente desde el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, estamos haciendo muchos esfuerzos para incentivar precisamente estas vocaciones científicas en el área de ingenierías y matemáticas en niñas y jóvenes, a través del impulso de diversas ferias matemáticas, del impulso de ciencias de datos, de dar talleres, de dar facilitación también para generar una cultura de alfabetización digital en toda la población, y que este rezago sea en los años venideros menor. Enhorabuena a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, enhorabuena a todos los académicos que hicieron posible este texto, que seguramente va a ser una herramienta muy útil para todas, para todos y para todes. Muchas felicidades nuevamente, y gracias por invitar al Instituto de Ciencia a participar en este evento. Muchas gracias y buenos días. Agradecemos su mensaje, doctora. En este momento, damos paso a la participación de los comentaristas de la obra que hoy nos convoca. Para conducir esta parte del programa, me permito ceder el uso de la voz a la moderadora, la licenciada Aranza Natalia Ayala García, quien tendrá bien presentar a cada comentarista y dirigir el desarrollo de sus intervenciones. Adelante.
Muy buenos días a todas, todos y todes. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es un honor darles la más cordial bienvenida a este evento de presentación del libro Influencia de las matemáticas en la toma de decisiones jurídicas y política pública, preliminares y acercamiento. El día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar a 3 distinguidos académicos, quienes nos compartirán su visión sobre esta obra que vincula 2 mundos aparentemente distantes, pero profundamente relacionados: las matemáticas y la toma de decisiones en el ámbito jurídico y las políticas públicas. Antes de dar inicio, comentarles que en cada intervención se contará con un espacio de 5 minutos para su participación. Ahora bien, me complace presentar al doctor Ricardo Aceves García, el cual nos acompaña de manera remota. Me permito dar lectura a su semblanza. El doctor Ricardo Aceves García es especialista en optimización y planeación en las áreas de investigación de operaciones, ingeniería de transporte, gestión de operaciones en instituciones de servicio y optimización de procesos. Es profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Imparte las materias de planeación de transporte, modelos de demanda para el transporte, operación del transporte, optimización y simulación de procesos, entre otras. Ha dirigido más de 90 tesis de doctorado, maestría y licenciatura. Los resultados de su investigación han sido plasmados en 20 artículos de revistas, 10 capítulos en libros, 40 informes técnicos y 45 artículos en extenso en memorias de congresos. Es revisor de artículos y miembro de comités editoriales de prestigiosas revistas nacionales e internacionales. Ha coordinado 35 proyectos de investigación y consultoría. Su área de intervención ha sido en planeación y operación de sistemas de transporte urbano, logística y cadena de suministro, optimización y simulación de procesos, así como de modelación de sistemas de transporte. Adelante, doctor. Tiene su micrófono apagado, doctor. No se escucha, doctor. ¿Se me escucha mejor? ¿Sí? Listo. Adelante, Listo. doctor. Bien, gracias. Les decía que es un honor para mí dirigirme a ustedes para presentar una reflexión sobre esta obra. O sea, hoy vivimos en sociedades complejas, donde las decisiones públicas afectan profundamente nuestras vidas. En este contexto, las matemáticas han dejado de ser una ciencia abstracta para convertirse en una herramienta clave para entender y resolver problemas sociales. Desde la evaluación de políticas públicas hasta la impartición de justicia, las matemáticas permiten modelar comportamientos, medir impactos y fundamentar decisiones con mayor claridad. Herramientas como el análisis multicriterio, redes neuronales, los conjuntos borrosos o la tan actual inteligencia artificial ya se están usando con éxito en temas como salud, migración y derechos humanos. Y esto no es nuevo. Bueno, el uso de las matemáticas no es nuevo, ya que, por ejemplo, en la Edad Media, Santo Tomás de Aquino diferenciaba tipos de justicia a partir de nociones matemáticas, ¿sí? Entonces, es un tema interesante, es una integración interesante bueno, que este libro no solo contiene este compendio técnico, sino que es una invitación a integrar el rigor matemático con el juicio jurídico y la sensibilidad social, a reflexionar sobre cómo la evidencia cuantitativa puede ayudarnos a construir políticas más justas sin olvidar los riesgos de un uso irresponsable y descontextualizado de los modelos matemáticos. En suma, en lo particular me parece que esta obra propone una visión interdisciplinaria, que es unir el conocimiento técnico
con la ética, el derecho y la política para tomar mejores decisiones. Y desde luego, pues yo hago la invitación a que la leamos con apertura y espíritu crítico y a considerar que una sociedad más justa también se construye con análisis, evidencia y colaboración entre las disciplinas. ¿Sí? Pues es mi reflexión. Agradezco la invitación de ustedes y desde luego, o sea, las matemáticas deben ser un instrumento, deben ser una ayuda para poder tomar mejores decisiones, como lo han dicho los diferentes comentaristas anteriores. ¿Sí? Por mi parte, pues muchas gracias nuevamente y adelante si desean continuar con el programa. Agradecemos al doctor Ricardo Aceves García por su valiosa intervención y por compartirnos su perspectiva sobre esta importante temática. Continuamos. Ahora bien, me permito presentar al doctor Federico González Santoyo, quien es rector del Instituto Iberoamericano del Desarrollo Empresarial. Es ingeniero electricista por la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con 2 maestrías, una en Administración por la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y otra en Ingeniería por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta además con 3 doctorados en Ingeniería por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Economía y Empresa por la Universidad Rovira y Virgili, España, y en Ciencias por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Es vicepresidente para México de la International Association for Fuzzy Sets Management and Economy, representante para México de International Association for Modeling and Simulation Techniques in Empresas, representante para México de la Real Academia de Doctores, representante para México de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España y presidente de la Ilustre Academia Iberoamericana de Doctores. Sus líneas de investigación se encuentran en áreas relacionadas con la optimización de sistemas de producción, así como Fuzzy Logic y racionamiento cualitativo aplicado a solución de problemas empresariales. Adelante, doctor. Sí, adelante. Creo que ya se escucha. Muy buenos días tengan todos, todas y todes. Inicialmente quisiera agradecer al doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez la invitación primero a participar en una parte del libro y a pues dar o aportar un poquito una visión que para la mayoría de la gente se ve un poco diferente. Ahorita voy a platicar algo, me dijeron que 10 minutos, voy a tratar de ser muy breve. A la doctora Erika del Carmen González Guacús, digo por esa invitación para la formación de este libro, y a todos los colegas que de alguna manera participaron en él, porque estamos hablando de 16 trabajos que conforman este libro que tiene relación con la aplicación de las matemáticas, que prácticamente sería matemáticas en la incertidumbre. Ahorita les platicaré de qué se trata esto, con una orientación muy metida a un área que tiene que ver con derechos humanos y que tiene que ver con la vida pública, que sería la construcción de política pública para el Estado, para la nación o para cualquier medio donde tenga actuación. ¿De qué se trata este asunto? Miren, la verdad es que yo creo que iniciaría tratando de conceptualizar un poco el término de política pública. Yo lo escucho al día a día, no es mi área de actuación, yo de base soy ingeniero, me dedico más a las cuestiones más numéricas, pero bueno, pues la vida nos ha llevado por muchos caminos que de alguna manera nos permite ubicar como por dónde va la política pública. Pues lo primero que diría es, en la sociedad, independientemente del nivel que se quiera analizar, sea local, regional, nacional o internacional,
pues seguramente siempre hay necesidades, necesidades que tiene la población, vamos a decirlo así de manera muy normal. Y esas necesidades pues tienen que ser atendidas para que en determinado momento quede satisfecha a cierto, casi siempre diríamos al 100%, necesidad, satisfacción del ser humano, hacerlo más feliz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero diríamos, bueno, está bien, ¿y quién las atiende? Pues a final de cuentas deben de ser atendidas. En este medio, a ver, ustedes saben que hay una división de poderes en la nación, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, pues seguramente de lo que estamos hablando es de la parte legislativa en una primera aproximación, que después tiene relación con lo judicial y que a final de cuentas hay una parte muy importante que es el ejecutivo, que es el que al final del camino se encarga de ponerlas en práctica, llamémoslo así. Entonces hay la necesidad, alguien recoge esa necesidad, la identifica adecuadamente y luego, bueno, pues ¿cómo la operacionalizamos? Pues seguramente tiene que tener relación con alguna parte que tenga que ver con la parte legislativa o con alguna parte donde el Ejecutivo saque alguna norma que la permita, a final de cuentas, aplicar como si fuera una ley y pueda entrar en acción para satisfacer esa necesidad humana. Si no lo fuera así, bueno, pues ya identificaron esa necesidad, la toma alguien, algún líder regional, llamémoslo así, la lleva al legislativo, el legislativo la lleva al Congreso, en el Congreso se trata en comisiones, etcétera, se sube a pleno, se vota, vamos a pensar que se aprueba, se aplica, se le ponen sus anexos y automáticamente se convierte en ley. ¿Pero qué tiene que ver eso con el derecho de nacer? Pues nada, que automáticamente lo que está haciendo es darle formalidad para que eso entre a que en lo futuro tenga presupuesto. Y lo más curioso es que debería de entrar en el Plan Nacional de Desarrollo, bajarlo al Plan Estatal de Desarrollo, al municipal, al nivel de tenencia, al nivel de colonia, y pueda ser ejecutada de tal manera que sí permita, en una buena esperanza, satisfacer las necesidades de esa población que tiene esas carencias o esas deficiencias. ¿En qué campo? En todos los sectores de la economía, de la vida del ser humano y de la vida pública. Pues muy bien, pero pareciera ser que los que no somos del área del derecho, pues vemos los códigos, vemos dónde están, vemos en este caso la Constitución o las constituciones del nivel que se trate, y vemos párrafos y párrafos donde dice ley 1, ley 2, ley N, y esas atienden, pues es una política pública a final de camino, y esas atienden necesidades a través de procesos legislativos, económicos, sociales, etcétera. ¿Dónde entran las matemáticas? Pues las matemáticas, a final de cuentas, entran en alguna parte donde se tenga que cuantificar algo, dar algún indicador. Si estuviéramos hablando de un delito, en el libro viene un trabajo donde se estudia, un hijo mata a su padre, el delito se llama parricidio, el Código de Michoacán dice que la pena es entre 20 y 40 años, ¿y por qué no habla de 1 año, 2 años, 3 años? Fíjense, el esquema de cuantificar, ya desde ahí hay un error, porque asume que hay delito, parte de 20 a 40, el parricidio, y luego el juzgador dice, te voy a dar 25 años de pena, ¿y de dónde sacó esos 25 años de pena? Pues es la media de la media. Sí, pues, pero ¿quién le dijo ese? Pues habrá que calificar cuál fue el escenario bajo el que se dio el delito y ver dentro de diferentes particiones si está más pegado a la cota inferior, que serían los 20 años, o más pegado a la cota superior, o en un término medio. A final de cuentas fue un asesinato. Pero dentro de asesinatos hay diferentes escenarios. Y dentro de cómo pensamos los seres humanos hay unos más culposos que otros. Parte de eso se estudia ahí en un capítulo y se recomienda cuáles serían las estrategias que se debieron haber hecho para construir esa política pública que se convirtió en ley. Y decir,
¿Vamos a acabar con los juzgadores o con los abogados? No, nunca. Pero sí nuevos procesos para diseñar la herramienta en la que se pueda calificar un delito y eso pudiera ser generalizable para todos, como para muchos otros más. Ya una vez que está, se hace como un estudio de archivonomía de cuándo nació ese delito, cómo ha evolucionado y cómo puede ser clasificado en escenarios similares sí o iguales. Y en términos de cuál fue más, cuál tuvo como más radical que uno con respecto a otro. Eso va a dar intervalos y esos intervalos llevan a que una vez que cae un nuevo delito de esa naturaleza, pues simplemente usando reconocimiento de patrones vean en qué intervalo cae. Y la pena debe de estar entre ese intervalo, no nada más de decir entre 20 y 40 y al juzgador se le ocurrió que debería ser la media de la media y te doy 25, pero puede ser otro juzgador que diga, no, pues son 20. ¿Por qué? Pues porque a mí se me ocurrió, yo soy el abogado o la abogada, ¿no? Quiero decir que a veces están muy sujetas a interpretaciones muy fuera del razonamiento normal y en función del que nos gana la pasión de cómo pensamos los seres humanos o si nos caen gordos o no nos caen gordos. Bueno, ya hicieron todo el estudio de archivonomía, hicieron la clasificación de grupos similares y o iguales y pues ahí lo que usaron fue matemática clásica, estadística descriptiva, cálculo de medias y luego la media de las medias para calificar el nivel de la pena. Pues lo que trae en el libro metido matemática de la incertidumbre, se le metió lógica difusa y da una metodología totalmente distinta. Ya que tienen diseñado el instrumento, pues ahora lo que hay que hacer es, el trabajo en el inicio fue tardado porque fue hacer un trabajo de archivonomía, de clasificación, en cuestiones similares y o iguales, después hacer un pequeño software que hasta con Excel lo pueden hacer, ni siquiera hay que meterle reconocimiento de patrones, para que clasifique, una vez que llega un nuevo delito de esa naturaleza, entre toda la base de datos, en qué grupo del escenario global cae, y con esa base darle herramientas al juzgador, y ahora sí, califique de una manera más normal de acuerdo a cómo se dio el delito. ¿Qué quiere decir? Nunca van a desaparecer las abogadas y abogados. Solamente se le están dando herramientas adicionales para que la manera de juzgar pues, sea más equitativa, más rápida, más eficiente y eficaz. Y así como se puso el caso de ese ejemplo ahí, pues aplica para todos los tipos de delitos, para todos los esquemas donde haya necesidades en la población. Y ahora sí diría, bueno, después metimos otro trabajo que tiene que ver con la competitividad de la producción del aguacate. Bueno, trae 16 trabajos, pero les platico estos dos. La idea era medir la competitividad de la producción del aguacate. En una primera aproximación, sí, por el tipo de metodología que se usó. Se usaron teoría de efectos olvidados, que es algo de la matemática de la incertidumbre que muy poca gente maneja. La teoría de efectos olvidados. Primero por lo novedoso, segundo porque es una matemática distinta a la clásica y tercero porque en los planes y programas de estudios de las universidades hablaremos del mundo, pues en las cuestiones de formación básica no están. Seguramente esas teorías están más pegadas en el doctorado, no en la maestría. Y entonces casi no se usa. Pero la idea fue esta, ya se mide la competitividad. ¿Pero por qué teoría de efectos olvidados? Porque a final de cuentas teoría de efectos olvidados da relaciones que no tienen las teorías clásicas, esto es, de las variables causa y efecto que puedan incorporar al análisis, teoría de efectos olvidados encuentra otras relaciones adicionales, como decir, ¿qué relación puede tener el desarrollo económico con el crimen organizado? Ustedes dirían qué radical eso. Lo que lo estoy haciendo es invitar a que lean el libro. Pues con teoría de efectos olvidados, esto se me ocurre ahorita, son otras variables, pero sí van a encontrar que los resultados de ese trabajo dieron variables que aparentemente en términos lógicos normales no tienen relación con conflictos armados. Así le pusimos al nombre de la variable. En la realidad, cuando estábamos pensando en conflictos armados, estábamos pensando en el crimen organizado. Y es obvio, en los resultados sí salieron muchas relaciones de esa naturaleza. De decir, bueno, sí hay desarrollo económico, pero todos los cortadores
al final de cuentas, vamos a asumir que les paguen bien, pero esos trabajan 48 horas, quiere decir que les pagan bien, también consumen muy bien, y quiere decir que el salario lo dejan en un contexto que no es la cadena de valor. Y que el desarrollo económico que puedan tener en lo local, en lo regional, por eso no ven impactos. Ustedes ven toneladas y toneladas de recurso financiero por ese cultivo, pero yo quiero ver dónde está el desarrollo local, regional, nacional, y dónde está el desarrollo de Uruapan, si quisiéramos verlo como la capital de toda la mancha urbana que empieza desde Ciudad Hidalgo, parte ya pegado a la costa en la zona de transición, toda la parte de Uruapan, Tancítaro, etcétera. No ven desarrollo económico, porque el dinero no está ahí, sale de ahí y se va a otros lados. ¿Quién se lo lleva? 2, 3 inversionistas y otras organizaciones que tienen que ver con este concepto de movimientos armados, que le pusimos así. Pero así como esa variable, pusimos muchas otras más. La matemática clásica no permite ver ese tipo de resultados. Pero para decir algo de esto, solamente para darle la palabra al doctor Rubén, voy a definir qué era la matemática clásica y cuál es la matemática de la incertidumbre, que tiene que ver con eso que está en el libro y que normalmente la gente la conoce en la academia como lógica difusa o razonamiento cualitativo. A ver, así como que muy rápido, desde el kinder, desde que tenemos uso de razón, los planes y programas desde kinder, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, doctorado, los que tengan los y las, y los que tengan la fortuna de haber cursado toda esa cadena, pues déjenme decirles que han estudiado con un enfoque del conocimiento que está escrito en una lógica, que es la lógica bivalente. Y la lógica bivalente no es más que teoría de dualidad. ¿Qué quiere decir teoría de dualidad? A ver, que si algo es oscuro, pues por el contrario es blanco, ¿no? Que si algo es bajo, pues por el otro lado es alto o alta o como se llame. Que si alguien es malévolo, por el otro lado es benéfico. Que si uno es en la escala de los números reales, si algo es 0, el contrario sería el 1, ¿no? En la polaridad, pues algo es positivo, otro es negativo. Bueno, pues toda la base de conocimiento está escrita en lógica bivalente. Y si lo vemos en matemáticas, pues que el álgebra, que la geometría, que la trigonometría, que el cálculo diferencial e integral, que ecuaciones diferenciales, que transformada de Laplace, todo lo que se imaginen está escrito en lógica bivalente. Cuando fueron a la luna, todo fue escrito en lógica bivalente. ¿Y qué quiere decir esto? Que eso tiene relación con cómo son los problemas que llevarían a satisfacer una necesidad humana relacionada con política pública, si lo queremos ver así, dirían, ah, caray, ¿cómo es el resultado? Pues solo tiene un indicador, y ese indicador es un número. Cualquier resultado, por complejo que sea el problema, tratado en relación con el comportamiento de la información puede ser determinística, probabilística o estocástica. ¿Qué quiere decir? Si trabajamos en el determinismo, todo está bien comportado. El resultado es un número. Si lo vemos en la parte de la probabilidad y en la parte estocástica, curiosamente el resultado es un número. Y hasta 1986, hablando de esto, el concepto de aleatorio, quiere decir que cualquier resultado tiene la misma probabilidad de ocurrir en un experimento, era lo mismo que azar, era lo mismo que riesgo, y era lo mismo que incertidumbre. Después de 1986, donde se escribe un libro donde se aplica matemática de la incertidumbre a la empresa, se quita el concepto de incertidumbre de la parte de lógica bivalente. Y se dice que la incertidumbre se va a usar con un término que tiene relación más cómo pensamos los seres humanos. Y ese término es la posibilidad. Entonces ya no va a ser la probabilidad que tenía relación con el azar, con la incertidumbre y con el riesgo. Ahora va a ser cuál es la posibilidad de que algo ocurra o no ocurra. Y quiere decir que cuando están buscando diseñar una política pública, ahora la cuantificación debe ser más posibilística que probabilística o bien comportada. Y eso tiene que ver
que el resultado en la posibilidad está en lo que se acuña a partir de 1965. Esto lo hizo un iraní norteamericano, después Lobtizadeh, él se inventó la lógica difusa. Él dijo, a ver, él era como yo, ingeniero electricista, y estaba trabajando en Berkeley hasta su muerte hace 4 años, ¿no? Y entonces andaba con el control de velocidad en motores, y lo que quería era ver que no hubiera saltos en el cambio de un estado a otro en ese control de velocidad. Y luego dijo, bueno, también andamos con los edificios inteligentes y queremos ver que la iluminación dentro de un edificio no se ve el salto de cuando el sol se mueve poquito y se vea como que una sombra, etcétera, etcétera, y poderlo controlar de manera automática. Y muchos más ejemplos que había ahí, ¿no? Que traía Sadeh. Y entonces dijo, bueno, si lo hago con la matemática clásica, por compleja que sea, siempre se van a ver esos pequeños cortes, esos pequeños cambios. Y entonces dijo, ah, caray, pues se le ocurrió, si lo cambiamos de lógica, la lógica multivalente, en vez de ser lógica bivalente, pues ¿cómo se daría? Ah, pues muy sencillo, cámbialo, ¿no? Nada más que ahora cualquier resultado no es un número. O bueno, sí es un número, pero ese número tiene una característica que ya no es un punto en la recta de los números reales, sea entero, fraccional, o una parte entera y otra fraccional o cero. Ah, ahora el resultado en la lógica multivalente, ese número siempre va a ser un intervalo. Y por pequeño que sea, puede tener millones y millones de posibles resultados adentro de él. ¿Y qué quiere decir eso? Que eso permitía hacer matizaciones más finas y aproximarse más a cómo pensamos los seres humanos. De ahí el razonamiento cualitativo. ¿Cómo pensamos nosotros, los seres humanos? Oye, ¿cómo es esto? ¿Y eso qué es? Yo vi que le estaban haciendo así, y son aplausos, ¿no? Aquí en la Comisión de Derechos Humanos. Sí, pero si a mí me dicen, oye, la rentabilidad de lo que estaba pensando el doctor Tinoco, que hace rato hablaba de la parte financiera, etcétera, en este proyecto de inversión, entre 20 y 10. Pues dice más o menos entre 20 y 10, Soledad. Pues eso es impreciso. ¿O cómo es esto? Pues más o menos bueno, pero tiene riesgo. ¿Qué dijiste? Nada. Tampoco fue Cantinflas. Quiere decir que es impreciso. Y ese número, en la lógica multivalente, por pequeño que sea, millones de posibles resultados, permite matizar de mejor manera los resultados. Pero hay una cosa importante. Casi, en una aproximación de más del 90%, hay un valor que sería el más posible, que en teoría clásica sería como el más probable. Quiere decir que casi el resultado de la teoría de la lógica multivalente, o los resultados que ustedes conocen de 0 hasta doctorado, casi siempre coinciden la lógica multivalente con el valor más posible, pero permite conocer un montón de información hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, que no se da con la teoría clásica, por compleja que sea. Y eso permite que ya tomen decisiones, pues, un poco más cuidados. Podría hablar de la parte financiera. La inversión en invertir en paneles solares para hacer no sé cuánto en el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación es el 50%. Esa es la rentabilidad, es la tasa interna de retorno. El costo de capital es el 14%, es un mega negocio. Pero cuando lo evalúan en el contexto de la incertidumbre, se dan cuenta que ese es el valor más posible. Pero hay un montón de datos que en algunos escenarios se van a resultados negativos. Pero adicional hacia el lado derecho también hay otros valores que son superiores al 50. Quiere decir que ahora tienen más información como para caer en escenarios donde perderían dinero cuando pensaban que era un mega negocio. Y tendrían posibilidades de irse a niveles más rentables. 2 minutos, doctor. Miren, el libro, yo los invito a que lo lean, pero con esta visión que les di de qué pasaba en la lógica bivalente y multivalente, lo que se usa ahí es lógica multivalente, que después se traduce en el área de conocimiento de frontera en lo que es la lógica difusa y el razonamiento cualitativo, y se busca aplicarlo al diseño de las políticas públicas, para que cuando ustedes vean los párrafos que les llaman leyes, adentro las cuantificaciones numéricas con las que toman las decisiones hayan sido evaluadas en un contexto más próximo
a cómo pensamos los seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su interesante participación y por brindarnos elementos clave para comprender mejor la propuesta del libro. Finalmente, recibimos al doctor Rubén Chávez Rivera, quien es profesor e investigador en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, adscrito a la Facultad de Químico-Farmacobiología. Es licenciado en Ingeniería Química. Cuenta con graduado como maestro en Administración y doctorado en Ciencias del Centro de Investigación y Desarrollo de Michoacán. Es miembro de diferentes comités científicos. Cuenta con numerosos libros y publicaciones nacionales e internacionales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación se enmarcan en la inteligencia artificial, economía energética, desarrollo local sostenible, valoración financiera de empresas y optimización económica con innovaciones en lógica difusa. Le cedemos la palabra, doctor. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Para ya no abusar del tiempo, trataré de ser breve. Creo que el desarrollo de políticas públicas en México debe responder básicamente a la identificación de problemas, seguido de un diseño y la implementación y el control. Los capítulos que están constituidos en este libro tienen esas características que se asemejan a lo que es propiamente a un método científico, ¿no? En ese sentido, puedo resaltar algunos trabajos que están relacionados con lógica difusa, que proyecta un diseño del modelo de lógica difusa implementado a leyes jurídicas, como capítulo 1, y que su nombre es Aplicación de las matemáticas en la incertidumbre, que ya bien comentó por ahí el doctor Federico. Por otro lado, tenemos otro capítulo que es Estrategias de Política Pública en Derechos Humanos, en la cual se hace o identifica, hace un diagnóstico más bien de las políticas públicas y esta parte de los derechos humanos apegados a los indicadores de pobreza de Coneval, teniendo como resultados que existe una deficiente apertura a los derechos humanos en términos en la entidad, así como falta una adecuada política fiscal. Por el otro lado tenemos modelos borrosos, otro capítulo del libro, modelos borrosos al servicio de políticas públicas en la materia de salud. Esto es un estudio realizado en España, donde ahí se aplica un modelo de lógica borrosa que se llama ODWAT, que no es otra cosa que medias ponderadas ordenadas, y que esto permitió conocer aquellos problemas o identificar problemas de eficiencia y eficacia. Por otro lado, tenemos el capítulo de análisis de criterio y derechos sexuales y productivos en los estudios en Irán, Reino Unido y Turquía. Aquí se aplica un modelo básicamente de procesos de análisis jerárquico en análisis multicriterio. Y también se identifican las vertientes principales donde, digamos, han cambiado algunas de las actitudes en términos de cultura reproductiva en estas zonas. El capítulo de medición cualitativa y derechos humanos en México habla básicamente que los derechos humanos a través del índice de desarrollo humano está regularmente evaluado en términos cuantitativos y se deja a un lado los términos cualitativos. Entonces, en ese sentido, afecta considerablemente la apertura al índice de desarrollo humano. Tenemos otro capítulo que son el enfoque de los derechos humanos en la inteligencia artificial. Aquí hace referencia básicamente a la apertura de los fundamentos matemáticos en álgebra, cálculo, probabilidad y en los sistemas. Aquí queremos aclarar que la inteligencia artificial ya nos alcanzó, que en la década de los 1950 a 1960 se estableció el primer modelo a través de la máquina de Turing, y que al paso del tiempo se desarrolló
modelo Adaline, y que también se identificó y ya se puso como un término de inteligencia artificial. Fue cuando surgió el término de inteligencia artificial. Hasta ahora en día, pues ya se tienen algunos modelos como el perceptron, backpropagation, que son modelos de redes neuronales que permiten el aprendizaje de los fenómenos, ¿no? Y ahora pues ya esta parte pues nos está, digamos, algo que veíamos distante ya nos alcanzó y ya difícilmente lo vamos a parar, ¿no? Entonces, esto va a afectar de manera positiva y negativa. En algunos de los capítulos lo comentan. Y bueno, ya no me quiero extender. La otra parte es redes neuronales en los derechos humanos, que están en esta parte, tiene ese efecto de preocupación de la inteligencia artificial con respecto a los derechos humanos. Me voy rápido porque hice un escaneo de cada capítulo. El otro capítulo es Derechos Humanos y Políticas Públicas para la Población en Situación de Calle en la ciudad de Morelia durante los periodos 2020 y 2023. Aquí hay una preocupación sobre los derechos humanos de situación de calle, que también valdría la pena que se leyera para entender la tipología que está en este fenómeno que está puesto. Por otra parte está otro capítulo que es el financiamiento de energías limpias sustentables en la región 3 de Michoacán, que no es otra cosa que la participación de las MIPIMES en el uso de paneles solares para básicamente economizar los consumos de energía eléctrica. Existen alrededor de 11,000 establecimientos en Morelia, donde se hizo el estudio con una muestra de 395, donde se identificó a estas MIPIMES con consumos eléctricos altos y se identificó a través del análisis a través de mapas cognitivos difusos, se identificó los que usan paneles solares, negocios que usan paneles solares y los negocios que no usan paneles solares, identificándose básicamente una diferencia económica bastante fuerte. Es decir, aquellos negocios que no usan paneles solares, realmente su sistema de vida o su vida útil en el negocio no dura más de 5 años y a través de paneles solares se puede prolongar hasta 15 años su vida útil. El doctor habló ya también acerca de los efectos olvidados que se tratan en el capítulo de competitividad económica sustentable del cultivo del aguacate en Michoacán, México. Aquí, pues básicamente ya no quiero redundar, ya habló el doctor Federico de los efectos olvidados. Simplemente quiero destacar que los efectos olvidados sirven para aquellas cosas que se han planeado a través de la causa y efecto. En un momento dado hay efectos que son subestimados. Y bajo esa subestimación, la herramienta de efectos olvidados permite identificar qué dejamos de lado como causa y efecto dentro de esta metodología difusa. Después está el otro capítulo de propuesta de tipología municipal en los estudios de finanzas públicas en Michoacán. Aquí básicamente se identifican los índices de rezago social, ingresos totales, montos de inversión pública per cápita, densidad poblacional como variables. Aquí usan un modelo de regresión para identificar aquellos y ponderarlos, ¿no? El otro capítulo es técnicas de análisis regional para medir concentración espacial de la manufacturera. Pues aquí básicamente el estudio está encaminado al estado de Guanajuato y Nuevo León. Identifican qué sectores predominan en ambos
en ambas situaciones, en ambos estados. El otro capítulo, reflexiones críticas sobre la enseñanza matemática de la Nueva España mexicana y el nivel educativo en secundarias. Aquí básicamente denota la preocupación que existe sobre la educación básica acerca de que se están excluyendo las matemáticas y sus consecuencias. Y bueno, nada, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor por su excelente exposición y por aportar reflexiones tan valiosas a esta presentación. Agradecemos a todos los comentaristas por su tiempo y conocimiento, así como a todas, todos y todes ustedes por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Acto seguido, me permito solicitar a la licenciada Aranza Ayala llevar a cabo la entrega de los reconocimientos correspondientes a quienes participaron de manera presencial y mencionar que al doctor Ricardo Aceves García, que participó vía Zoom, se le hará llegar en formato digital. Solicitamos amablemente al Presidium ponerse de pie. Me permitiré leer el reconocimiento. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo otorga el presente reconocimiento a Federico González Santoyo por su participación como comentarista de la obra Influencia de las matemáticas en la toma de decisiones jurídicas y política pública, preliminares y acercamientos. Morelia, Michoacán, 11 de agosto del 2025. De igual forma, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo otorga el presente reconocimiento a Rubén Chávez Rivera por su participación como comentarista de la obra Influencia de las matemáticas en la toma de decisiones jurídicas y política pública, preliminares y acercamientos. Muchas gracias. De esta forma, concluimos este evento. Nuevamente agradecemos la participación virtual del doctor Ricardo Aceves. Invitamos a todas y todos los asistentes a acompañarnos al frente para la toma de la fotografía institucional. También les informamos que al concluir con la toma de la fotografía, continuaremos con la presentación del informe especial Infancias y Adolescencias en la Invisibilidad. Extendemos una cordial invitación a todas y todos quienes desean acompañarnos en la siguiente actividad. Si gustan pasar al frente para la toma de la fotografía, por favor.